El país, en particular, merece por lo menos determinados comentarios. Para bien, para mal, o hasta ahí. Pero realmente cuando uno tiene la posibilidad de dialogar con aquellos que realizan exámenes concienzudos, correctos, entonces da gusto por lo menos charlar, ver y tratar de clarificar aspectos. Este es el caso del doctor Vicente Massot, que hoy está con nosotros, para charlar de todo esto que está ocurriendo en el país, para ver exactamente hacia dónde vamos también. El gusto, Vicente. El gusto es mío. Como siempre, ¿no? Es decir, tratar un poco de clarificar qué pasa en el país. 54% no hay mucho que hablar, ¿no? No hay mucho que hablar, pero por supuesto, en medio de eso que parecía un dominio absoluto y que lo es, se cruzó un imponderable. Si bien es cierto que la evolución de la Presidente parece ir bien encaminada, de todas maneras no quita que de buenas a primeras, como tantas veces sucede en la historia, donde las estructuras, los poderes, las relaciones de fuerza son muy importantes, pero tan importantes como todo eso son, insisto, los imponderables. El azar, 24 horas antes de conocer el país que la Presidente padecía un cáncer, era una situación. Después de conocida la noticia, es otra. Y porque había que operarlo, nunca nadie sabe cómo puede ser el proceso posoperatorio. Insisto, las cosas en la Argentina, en el mundo, cambian en segundos. De todas maneras, esto es distinto a lo que puede haber ocurrido, porque también el hecho de la muerte de Kirchner también, en su momento, claro, modificó absolutamente las cosas. Levantó la aceptación por parte de Cristina en la gente, el resultado se vio en la elección. Yo no sé cuál va a ser la consecuencia de esto, si la va a llamar a reflexionar o va a continuar de esta manera. Es decir, es como un cimbronazo, ¿no? Como un llamado de atención. Por supuesto. Es muy difícil analizar siquiera, y mucho más difícil predecir, si uno quiere ser medianamente serio, qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de la Presidente. De modo tal que su pregunta es una de esas preguntas que por de pronto no tienen respuesta inmediata, pero que hay que tratar de ver cuál es la decisión que toma la Presidente. Por ejemplo, ¿qué va a hacer respecto de lo que muchos comienzan ya a mencionar? Ella se ha encargado de negarlo enfáticamente, pero de todas maneras falta mucho, respecto de la RERRE. Imaginar que vaya a dejar en el 2015 todo para que lo herede Capitanich, Urtubey o Scioli, yo creo que es no conocer el ADN de los Kirchner. ¿Y por qué no pensar en la propia familia? Bueno, justamente. Entonces, eso es un dato. Puede no ser ella, pero puede ser su hijo. Estamos, de alguna manera, adelantándonos mucho. Y esto no va en demérito de Cristina Fernández. Lo que digo es, y vuelvo al principio, un dato que nadie podía imaginar se cruzó en el camino. Las consecuencias que se abren a partir de ese momento pueden ser infinitas o pueden resultar intrascendentes. Lo que me llama a la reflexión y lo que más que reflexión me llama la atención es cómo se ha movido el avispero de alrededor. Es decir, claro. Bueno, ¿dónde está el poder? Claro. ¿Dónde estamos y quiénes somos? Claro. Los países como la Argentina que no tienen instituciones, el vacío que genera la falta de instituciones, alguien tiene que cubrirlo. En la historia de los últimos 70 u 80 años, ese vacío lo han cubierto los que yo llamo hombres providenciales. Los Perón, los Menem, los Kirchner, los Alfonsín, póngale usted el nombre. Esto, después de la muerte de Kirchner, quien hereda esa categoría de figura providencial es su mujer, Cristina Fernández. Ahora, cuando Cristina Fernández tiene que ser internada, porque padece cáncer, esto que usted dice, se mueve el avispero, es lógico. Porque cuando le pegaron 4 tiros a Reagan y nadie sabía si iba a sobrevivir en un país con la fortaleza institucional de los Estados Unidos, siempre es, por supuesto, importante si matan a un presidente, pero no se conmueve el sistema. Aquí no hay sistema institucional, entonces uno le quita la figura
providencial, y lo que queda es la única pregunta: ¿quién tiene el poder? Vayamos un poco a los países que nos circundan y fundamentalmente esta sexta posición en el mundo de Brasil. Esto es algo que uno ni siquiera podía haber pensado. Yo le diría relegando a Inglaterra. Sí, bueno, me parece que ahí hay que hacer sintonía fina. La medición con arreglo al PBI es una medición que ve cantidades y no ve calidades. En realidad hay muchas formas de medir a los países. En tren de medir por PBI, yo diría que hay que hacerlo con arreglo al PBI per cápita, con lo cual ahí Brasil no está en la sexta posición. Esto no es afilar una crítica respecto de Brasil, que realmente es la única potencia de carácter subcontinental al sur del Río Grande. De eso no hay dudas, que las cosas que ha hecho Brasil, ojalá las hubiésemos hecho nosotros, que hasta 1966 estábamos en igualdad con Brasil. Así es. Ojalá las hubiésemos hecho. Así que no es una crítica a Brasil. Ahora, me parece que a Brasil se lo sobredimensiona en dos aspectos. El que conocimos los últimos días en función de tomar el PBI bruto, no el PBI per cápita, y esta idea lanzada hace algunos años de los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, donde a mi juicio sobran los dos primeros y por supuesto hay que pensar en una categoría para los dos últimos. Dicho de otra manera, India y China son las potencias del futuro. Brasil y Rusia me parece que todavía tienen que tomar mucha sopa para compararse con Brasil y con India y con la China. Hablando de países con potencialidad hacia el futuro, estoy pensando un poco en lo que está ocurriendo en Europa y estoy pensando en las medidas que se han tomado en España, las medidas en Italia, se ha silenciado lo que puede ocurrir en Grecia, no sabemos qué pasa en otros lados. China está restringiendo absolutamente un poco la producción. Dos palabras, porque sería un análisis muy, muy largo de hacer, sería aburrido y el tiempo en esto es tirano. A mí me surgen dos cosas claras. Por un lado, Europa es un concepto geográfico, no es ni mucho menos una realidad política, y lo que suponía que podía ser en el tiempo, que era una unidad económica, está visto que cruje por los cuatro costados. ¿Por qué? Porque las asimetrías entre los distintos países son de tal magnitud que el día que un griego tuviese la voluntad de trabajar como un alemán, de ahorrar como un alemán, entonces quizás tendríamos la posibilidad, y digo portugueses, italianos, españoles, griegos, etc. Insisto, la simetría entre la capacidad de ahorro, el esfuerzo, el sacrificio, la productividad de Alemania y una serie de países que no pueden seguir ese ritmo. Ahí hay una cosa que hace mucho ruido. No digo que la Unión Europea se vaya a destruir ni que el euro vaya a desaparecer, pero así como está planteada no sirve. Eso es lo primero. Lo segundo, Sokol, es los europeos, como tuvieron una experiencia exitosa de 30 años, que la recuerdan como quien recuerda el paraíso terrenal, asociado al estado de bienestar, les cuesta mucho reconocer, y todavía yo creo que no han sido plenamente conscientes de la necesidad que tienen de reconocerlo, que el estado de bienestar se acabó. No da más. No da más porque los ricos no están dispuestos a pagar por los pobres, los sanos no están dispuestos a pagar por los enfermos, los que tienen trabajo no están dispuestos a pagar por los que no tienen trabajo. En la base del estado de bienestar había esas relaciones. Bueno, hoy esas relaciones no existen más. Pero esa burbuja duró desde la Segunda Guerra Claro Mundial. que sí, sin duda. Ahora, cuando uno ha heredado, tiene conciencia, es decir, todavía los beneficios están a la vista, claro, es muy difícil decir, bueno, se acabó. Hay que dar vuelta a la página y pensar en otro sistema. Y yo creo que eso está en la base de los males de Europa. No han tomado conciencia de eso. Ahora, siguiendo un poco con este análisis que me encanta, pienso la potencialidad de Alemania frente a lo que significaba Estados Unidos, que ya no es lo mismo,
cómo juega Francia en todo este aspecto que está muy ligado a Alemania, como para decidir el destino a lo mejor de lo que es la eurozona. Yo no soy un experto y no me gusta hablar de lo que no sé. Me parece que si uno mide a los países europeos en términos de productividad, los franceses hoy de volumen, de potencialidad, etc. Francia no es una potencia decisiva. La única potencia decisiva es Alemania. Lo que está en juego es cómo se va a armar la futura Unión Europea. Es decir, qué tipo de gobierno va a existir. Yo creo que una confederación es disparatada. Veo mucho más una idea federativa con una Alemania fuerte. Federativa, y me hace acordar a Brasil esto, y la hegemonía que toma Brasil en este segmento del continente. Sí, aunque es un Brasil, diría yo, que a diferencia de Brasiles no tan exitosos como el actual, Brasiles sobre los cuales no se decía que era la sexta potencia por PBI, ni se los incluía en una categoría aparte, como es el BRIC. Imagínense el Brasil del régimen militar. Era un Brasil mucho más osado, mucho más lanzado a reivindicar una función tutelar en América Latina. Este es un Brasil más poderoso que aquel, pero mucho más reservado a mi juicio. Mi querido doctor Vicente Mazot, muchas gracias. No, gracias a usted, por favor. Yo lo voy a homenajear por lo menos para que pueda viajar tranquilo, brutal, con una asistencia al viajero. Muchísimas gracias. Así que gracias por venir fundamentalmente, como siempre. Gracias por invitarme y feliz año nuevo para todos. Igualmente para usted también.